Así es como piensan los de mente estrecha sobre las explosiones del mercado de valores. La próxima vez que las hipotecas estén disponibles para compradores de vivienda no calificados, tendré mucho cuidado. O, la próxima vez que los propietarios de compañías de Internet sin ganancias intenten venderme una oferta pública inicial por valor de miles de millones de dólares, definitivamente me mantendré alejado. Debido a los eventos recientes y en curso en el mercado de valores, pensé que sería apropiado hacer un video sobre los desplomes anteriores del mercado de valores. Veremos que estos fracasos tienen algo que nos pueden enseñar, como, siempre y cuando no nos atasquemos en los detalles como estos tipos. Por supuesto, la retrospectiva siempre es 2020, pero prevenido está prevenido, si estamos prestando atención. Este es un resumen de 5 de los desplomes bursátiles más devastadores de la historia, inspirado en el libro A History of the United States in Five Crises, escrito por Scott Naciones. 1907. El pánico. En 1898, se introdujeron reglas que permitían que una empresa fuera propietaria de otra empresa. Esto creó los primeros fideicomisos corporativos simplemente holding de muchas otras empresas. Con se crearon corporaciones verdaderamente grandes, como Standard Oil y Northern Securities, y estos fideicomisos representó una gran parte del mercado de valores total a principios del siglo XX. Theodore Roosevelt, el entonces presidente, pensaba que estas empresas eran como monopolios que obstaculizaban el comercio estadounidense. Pensó que estaban privando al público de las ventajas del libre comercio, así que comenzó a ir tras ellos, llevándose a muchos de ellos a juicio. Los mercados vieron el movimiento de Roosevelt como muy impredecible y no sabían hasta dónde llegaría en esta cacería de brujas. Como siempre es el caso, la incertidumbre es el presagio de las caídas del mercado de valores. Mientras tanto, en 1906, un gran terremoto sacudió San Francisco. Más de la mitad de la población de la ciudad como resultado, 400.000 personas quedaron sin hogar. Los propietarios de viviendas normalmente no tenían seguro contra terremotos, pero sí contra incendios. Entonces, ¿qué hicieron? Si una casa resultó dañada por las rupturas pero se salvó de las llamas, las personas generalmente prenden fuego a sus propias casas. Muchas de las aseguradoras eran de Gran Bretaña, y el Banco de Inglaterra tuvo que pagar mucho oro en reclamos de seguros aquí. Gran Bretaña estaba ligada al patrón oro en ese momento y para restaurar las bóvedas de oro comenzó a ofrecer tasas de interés más altas a los prestatarios. Las sociedades fiduciarias normalmente no estaban reguladas de la misma manera que los bancos no tenían que mantener tanta garantía o capital en sus balances. De este modo, pudieron aprovechar más sus depósitos para ofrecer tasas de interés más altas a los clientes para superar las ofrecidas por los británicos. Así se armó el escenario. Ahora todo lo que se necesitaba era una pequeña ignición, un catalizador, para que todo el sistema se apagara. Y en octubre de 1907, obtuvo uno. Todo comenzó cuando hubo un intento fallido de manipulación de acciones en una empresa llamada United Copper. Como resultado, las acciones cayeron tremendamente. Esto provocó que los bancos y fideicomisos corporativos que habían utilizado las acciones como garantía caer en dificultades financieras. Las personas que habían depositado su dinero en estas empresas lo intuyeron y inmediatamente querían que les devolvieran su dinero, lo que provocó numerosas corridas en estos bancos y fideicomisos. Y así, el pánico de 1907 fue un hecho. El promedio industrial Dow Jones alcanzó un mínimo de 53 el 15 de noviembre. 1907 después de llegar a 103 en la cima el 19 de enero de 1906. El mercado recuperaría casi toda la pérdida a finales de 1909. Además, tenga en cuenta que el mercado se recuperó 42% en 1904 y 38% en 1905 antes de comenzar a detenerse en 1906 y luego colapsar en 1907. 1929. La Gran Depresión. La Reserva Federal fue fundada en 1913 como respuesta al pánico de 1907, cuando J.P. Morgan, junto con algunos otros banqueros, tuvo que convertirse en el prestamista de última instancia para salvar el mercado. El gobierno pensó que deberían tener esa responsabilidad en su lugar. La Fed gobierna sobre la llamada tasa de descuento, que esencialmente es la tasa de interés a la que los bancos pueden pedir prestado. En 1924, esto se redujo al nivel bajo récord de 3%. Esto alimentó el mercado de valores estadounidense. Cuando el dinero es barato, la propiedad de acciones se vuelve más fácil de financiar y también se vuelve relativamente más atractiva para los bonos. Por cierto, es divertido comparar la tasa mínima récord del 3% con lo que vemos hoy. Mientras tanto, decepcionado por las bajas tasas de interés, las corporaciones y las personas ricas comenzaron a ofrecer dinero de llamada, esencialmente préstamos emitidos a otros inversores. Esto se utilizó principalmente para la especulación bursátil y proporcionó tasas de interés ligeramente más altas que las ofrecidas por los bancos. La década de 1920 se denominó los locos años 20 porque el mercado realmente se recuperó durante esos años. Debido a esto,
Se formaron muchos fondos de inversión y fue fácil atraer capital de personas que nunca antes habían tenido una sola acción. Se podía ver que su especulación había ido demasiado lejos cuando los corredores comenzaron a abrir oficinas temporales en cruceros y canchas de golf para permitir que los inversores y especuladores realicen pedidos básicamente en cualquier parte del mundo. De todos modos, estos fondos de inversión estaban bastante sobrios, pero solo hasta que comenzaron a usar mucho apalancamiento, especialmente dinero de llamadas. No era inusual usar al menos 2 veces más capital prestado que capital. Ahora, todo lo que se necesitaba era un pequeño empujón, y un gran inversionista en Londres llamado Clarence Attitree ofreció uno. Y se reveló que era un fraude y que había engañado a muchos bancos para que le prestaran dinero utilizando certificados de acciones falsos como garantía. Los inversores tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos comenzaron a sospechar después de esto, preguntándose, ¿cuál era el valor de sus certificados si incluso los bancos podían ser engañados tan fácilmente? Se cuestionó la solidez básica del mercado. Una vez que el mercado comenzó a caer, los corredores tuvieron que emitir llamadas de margen a individuos y fondos de inversión. Muchos de ellos estaban demasiado apalancados y no podían aportar el dinero adicional. El resultado fue que las acciones se liquidaron de inmediato, y así, la Gran Depresión había comenzado. El promedio industrial Dow Jones alcanzó un mínimo de 41 en julio de 1932. Esto fue incluso más bajo que el fondo del pánico de 1907. La cima estaba en 381 el 3 de septiembre 1929, lo que significa que el mercado cayó casi un 90% durante estos 3 años. Loco. Además, el mercado no volvería a los niveles de 1929 hasta el 23 de noviembre 1954. Tanto como 25 años después. Claro, hubo la Segunda Guerra Mundial en el medio aquí, pero aún así, este choque fue absolutamente loco. También tenga en cuenta que el mercado subió un 29% en 1927 y un 48% en 1928. 1987, lunes negro. Se suponía que el seguro de cartera era una innovación financiera que permitía a los inversores permanecer seguros durante las caídas del mercado, para que luego pudieran disfrutar de los mítines que suelen seguir. Se pagó una pequeña tarifa por adelantado para garantizar esencialmente que su cartera no caiga por debajo de cierto nivel. A pequeña escala hubiera sido una innovación financiera muy exitosa, pero el problema era que, a mayor escala, el seguro de cartera tenía muchos supuestos erróneos. Uno de ellos fue que los precios de las acciones se mueven sin problemas. Otro de que habría suficiente liquidez para todas las órdenes de venta que fueran necesarias para cubrirse contra la baja. Pero alguien calculó que solo una caída del 3% en el mercado incentivaría la venta equivalente a un día entero de negociación en futuros S&P 500. Y esto fue solo para una de las empresas que usaban seguros de cartera. Las compras apalancadas de empresas se popularizaron durante la década de 1980. Las empresas se compran entre sí usando una tonelada de apalancamiento. Esto estimuló el mercado de valores el déficit comercial de los Estados Unidos se había disparado, 8 veces mayor en 1986 que en 1981. Como resultado, el dólar se estaba debilitando. La Fed respondió aumentando las tasas de interés. Quería que la oferta del dólar disminuyera para estabilizar el valor de la moneda. Las tasas de interés más altas hicieron que el mercado de valores fuera relativamente menos atractivo para los bonos. Después el mercado de valores había sido estimulado durante muchos años. El lunes 19 de octubre de 1987 por la mañana, Estados Unidos atacó a Irán. Disparar misiles contra objetivos militares en el Golfo Pérsico en un ataque de represalia. Nadie podría culpar a la gente por pensar que Estados Unidos estaba en guerra con Irán al despertarse esta mañana. Los misiles desencadenarían una recesión inicial en el mercado de valores que, a su vez, desencadenaría las ventas de seguros de cartera, que eran demasiado grandes para que el mercado los manejara. Las órdenes de venta activaron más órdenes de venta, lo que activó más órdenes de venta, lo que activó aún más órdenes de venta, lo que activó incluso. ¿Entiendes el punto? Nació el lunes negro, después de la parte superior de 2722 el 25 de agosto de 1987. La parte inferior de 1739 fue golpeado el día del lunes negro, 19 de octubre de 1987. El Dow estaba abajo, 22,6% en el día, que es la mayor pérdida en un solo día en la historia del mercado de valores. El siguiente tope se alcanzaría 2 años después, el 24 de agosto de 1989. Observe que el Dow subió un 28% en 1985 y 23% en 1986. 2008, la crisis financiera. Los valores respaldados por hipotecas, o MBS, se crearon agrupando una cartera de hipotecas. Al elegir cuidadosamente a los prestatarios, el grupo podría ser muy seguro y tener tasas de interés más altas que, por ejemplo, los bonos gubernamentales.
Hasta aquí todo bien. Pero lo que iba a ser un gran problema mucho más tarde, era que los emisores de hipotecas ya no tenían ningún aspecto en el juego. Si los préstamos que emitieron no cumplieron, no importaba, ya que ya los habían vendido a otra persona que los había agrupado y luego los habían vendido a los inversores. Muchos de los MBS iban a estar respaldados por personas con mal crédito y por casas en una burbuja inmobiliaria. Sin embargo, el primer MBS se creó en 1970, mucho antes del colapso final. La propiedad de la vivienda era, y sigue siendo, vista como algo de gran importancia para la autoestima y la satisfacción con la vida. Por lo tanto, los políticos querían que todos tuvieran una casa propia, incluso aquellos con finanzas muy cuestionables. Lo lograron reduciendo los estándares requeridos de hipoteca, pagos, todo el camino hasta cero con la entrega de la administración Bush en 2001. Debido a estas hipotecas suprime, todo el mercado estaba abierto a muchos más compradores y, por lo tanto, los precios de la vivienda aumentaron considerablemente. No muchos inversores estaban interesados en los grados más bajos de MBS, aquellos que consistían en carteras de estos préstamos de alto riesgo. Un tipo especial de MBS, la llamada obligación de deuda garantizada o demostró ser la solución. Anteriormente se había utilizado para otro tipo de préstamos, pero ahora se aplicaba a las hipotecas. Funcionó algo como esto: si acumula suficientes préstamos de mierda uno encima del otro, puede obtener algo sano y salvo, gracias a la diversificación. Y se iba a demostrar que esto era una suposición errónea. Otra innovación fue el swap de incumplimiento crediticio, o CDS. No debe confundirse con el DO mencionado anteriormente. Es como si alguien hubiera hecho todo esto confuso para que fuera fácil salirse con la suya. El CDS era un seguro que la empresa podía comprar a la empresa B, que prometía que, en caso de que la empresa C, que había pedido dinero prestado a la empresa A, no podía cumplir con sus obligaciones, la empresa B intervendría y pagaría. Ahora se aplicaban a hipotecas y otros préstamos entre instituciones financieras, lo que hacía que todo el sistema estuviera interconectado. Finalmente, tuvimos las agencias calificadoras. Estas empresas eran, y siguen siendo, responsable de otorgar calificaciones de valores en función de su riesgo de incumplimiento. Y eran fraudulentos o estúpidos, o quizás un poco de ambos, ya que calificaron muchos de los MBS respaldados por hipotecas de alto riesgo AA, lo que significa el menor riesgo posible de incumplimiento. MBS no requería mucha garantía para asegurar a través de CDS y permitió más préstamos, ya que el riesgo de incumplimiento se consideró tan bajo. Ahora, todo un sistema se centró básicamente en los precios de las viviendas y, si cayeran, reacciones en cadena se sentirían en todo el sistema financiero. Y entonces, cayeron. El catalizador de este colapso fue que el banco de inversión Lehman Brothers quebró el 15 de septiembre de 2008. La interconexión de las empresas financieras amenazaba todo el sistema económico y la crisis era un hecho. El máximo se alcanzó el 9 de octubre 2007 en 14,164, y el de abajo el 9 de marzo de 2009 a las 6.547. Una vez más, el mercado había ganado bastante antes de que ocurriera la caída. En 2006, el 16% y hasta finales de 2007, el 14%. Sin embargo, no tanto como durante los accidentes anteriores. La próxima cima no se alcanzaría hasta el 5 de marzo, 2013. Pero antes de eso, otro accidente acechaba a la vuelta de la esquina. 2010. El accidente repentino. Permítanme ser breve aquí. Grecia quería formar parte de la nueva moneda común de Europa, el euro. Se engañó a sí mismo en el sindicato en 2001 mediante el uso de chanchullos financieros, que hacía parecer que cumplía con los criterios financieros del sindicato. Tuvo una borrachera de préstamos entre 2000 y 2010. Y a principios de 2010, parecía que iba a dejar de pagar su deuda. Un miembro de Angela Merkel de la coalición de Alemania dijo que, no ayudas a un alcohólico poniendo una botella de licor frente a él. Pero no importa. El FMI le otorgó a Grecia un préstamo para ayudarla a sobrevivir. Pero las condiciones del préstamo fueron dolorosas para el pueblo de Grecia. Durante el lunes negro de 1987, el peor día en la historia del mercado de valores, al menos las transacciones fueron realizadas por humanos. El 6 de mayo, 2010. El accidente fue causado por algoritmos informáticos que se volvieron locos. Básicamente, el algoritmo principal que causó el colapso usó la misma técnica de cobertura dinámica que había causado el colapso en 1987. El catalizador del accidente repentino fueron los disturbios en Grecia en mayo. Sexto, que sucedió después de que su gobierno hubiera aceptado las condiciones del préstamo del FMI. Los disturbios iniciaron el colapso inicial que fue suficiente para una empresa llamada Wildlet Red para tratar de cubrir su cartera antes del cierre del mercado. Se utilizó un algoritmo proporcionado por el banco británico Barclays. Wildlet Red no tuvo mucho tiempo para ejecutar esta cobertura.
por lo que decidió que el algoritmo no se detendría a ningún precio, sino que depender totalmente del volumen negociado en el mercado. El único problema era que el volumen se dispararía una vez que Wall Street intentara vender tanto. Un mayor volumen sugirió al algoritmo que el mercado era más líquido y que se podían ejecutar más órdenes de venta. La venta se reforzó a sí misma y la liquidez desapareció cuando más se necesitaba. El 6 de mayo de 2010, el Dow cayó a 9.869 intradiario, un 9,2% menos en el día. Lo que es más interesante sobre el flash crash es que, debido a la venta imprudente de los algoritmos, algunas empresas cotizaban a niveles verdaderamente estúpidos, niveles que ningún ser humano ejecutaría un comercio en. Ese día, se negociaron más de 3 millones de acciones al 90% o menos que el cierre del día anterior. Piénsalo, ¿qué pasaría si pudieras comprar Apple a $28 o Coca-Cola a $4? Aunque solo sea por un instante. ¿Lo harías? Quizás ya te hayas dado cuenta, pero estos accidentes comparten tres características comunes. Había habido una creación de una nueva innovación financiera y hubo apalancamiento, demasiado apalancamiento, y el mercado de valores había tenido 2 años de fuertes retornos del mercado justo antes del colapso, con la excepción de The Flash Crash. El catalizador es lo desconocido, pero con estas condiciones en su lugar, sabemos que hay una tendencia a que los mercados se desmoronen, sin importar cuál sea el catalizador particular. Sin embargo, lo más importante para recordar de este video es probablemente esto: el mercado siempre rebota, grandes recompensas esperan a aquellos que se quedan en el mercado para el repunte posterior. Si te gusta el resumen, suscríbete a nuestro canal, es fácil, es gratis y será un gran apoyo para el canal.